Bueno, el día de hoy vamos a analizar algo interesante que está pasando en las redes sociales. Vamos a hablar acerca de la homosexualidad. Sin embargo, vamos a tocar ese tema de forma imparcial. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Lo vamos a analizar de forma crítica. Últimamente ha habido ciertos grupos en el cual se ha mencionado acerca de una crítica acerca de de la homosexualidad en el Nuevo Testamento, acerca del centurión, el milagro que hizo Jesús al sanar al siervo o al esclavo del centurión. Y vamos a verlo desde la parte cultural. Recordemos de que la cultura de Roma era muy diferente a nuestra cultura y es muy diferente a la cultura judía. Entonces, el día de hoy vamos a analizar este tema, lo vamos a analizar de forma crítica. Yo no condeno la homosexualidad, ni estoy a favor, ni estoy en contra. Simplemente vamos a analizarlo de forma crítica y sin algunas cuestiones que muchas veces el hablar de homosexualidad a veces resulta difícil y complicado y algunos lo, lo describen de una forma como si estuviéramos a favor de un movimiento homosexual en las iglesias, pero no. Vamos a analizar esto y vamos a consultar el texto griego, vamos a consultar también el gran diccionario enciclopédico de la Biblia. Vamos a ocupar un diccionario académico y antes de que se publique un artículo en un diccionario de esta índole, tuvo que pasar por una revisión y entonces vamos a encontrar una respuesta en ese diccionario sin que tenga que ver mi percepción en cuanto a este tema y yo creo que ya estamos lo suficientemente maduros para aceptar que no vamos a tener la misma posición y la misma conclusión de interpretación. Cada académico tiene diferente postura y cada quien es respetable. Nadie es dueño de la verdad absoluta. Entonces a ver esta cuestión. Vamos a ver, vamos a ver la cuestión que tanto se ha cuestionado. Tenemos el relato del siervo del centurión en Mateo y en Lucas. Y hay ciertas palabras que nos llaman la atención que probablemente estamos ante una situación en la cual podemos interpretar como, como, como si el esclavo del centurión fuera una persona homosexual. Dice la traducción en Lucas, el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Tenemos el texto griego de Lucas y tenemos el texto griego de Mateo. Solo vamos a señalar unas palabras que nos hace pensar de que probablemente se refiera a un esclavo de tipo sexual. Recordemos de que en la antigüedad Grecia, Roma, tenía diferentes percepciones de la cultura y tenemos ejemplos entre los soldados. Tenemos a Alejandro Magno, que era homosexual, o podemos decir que en nuestra visión probablemente esas cuestiones de preferencias sexuales, nosotros lo vemos como un acto homosexual. Sin embargo, en la cultura griega, en la cultura romana, era normal esta actividad que un hombre mayor tuviera relaciones sexuales con, con un menor. Y esto lo veían de forma normal, no tanto una homosexualidad como tal. Eso ya vino después en el occidente. Nosotros ya condenamos la homosexualidad y posteriormente el cristianismo empieza a condenar la homosexualidad.
Sin embargo, recordemos de que el centurión es del ejército romano y por lo tanto tenemos evidencias de que en el ejército se practicaba esta conducta. Por ejemplo, cuando había una guerra y salían victoriosos los romanos, una forma eh, de marcar su superioridad ante el ejército derrotado, eh, los vencedores, en este caso que fueran el ejército romano, penetraban a los que habían sido vencidos como una forma de sumisión al ejército vencido, y era una práctica de los soldados. Y entonces la cuestión es esta: ¿el siervo del centurión era homosexual? Estamos viendo una relación homosexual entre el centurión y el siervo. Lo que lo que nos llama la atención aquí en el texto griego es la palabra doulos, que significa esclavo. Y en el Evangelio de Mateo hay una palabra que encontramos acá y que se pronuncia pais. Y esta palabra es muy cuestionada y tiene tres significados. Puede ser traducido como niño, como joven o como amante. Entonces hay tres posibilidades de traducción en cuanto a la palabra pai que utiliza Mateo. Entonces se ha traducido como joven o como muchacho, eh, siervo. Sin embargo, algo interesante es de que Lucas maneja la palabra íntimos, que nosotros ya hemos desarrollado como íntimo. Entonces la relación del centurión con este esclavo joven, que también tiene una connotación, eh, la palabra pai como amante, y Lucas nos narra de que lo quería mucho. Esa es la traducción en español de la Reina Valera. Pero en el griego de Lucas aparece la palabra íntimo. Es decir, de que tenían una relación íntima. Aquí no aparece la tradicional palabra agape, que es el amor fraternal, sino aparece la palabra íntimo. Y en el mundo occidental, si nosotros nos hablan acerca de una palabra íntimo, nuestra mente empieza a interpretar de que tienen una relación íntima. ¿Y qué es una relación íntima? Una relación de pareja. Entonces la cuestión es esta: ¿cuál es el significado que le podemos dar a la palabra pai, que ha sido cuestionada en las redes sociales, que se puede traducir como niño, joven o como amante? También se puede traducir como niña. En Lucas es un poco más expresivo y nos marca la palabra íntimos. Y esa es la cuestión. Recordemos de que la cultura griega era normal de que un hombre mayor tuviera relaciones con su esclavo. Y esta es la cuestión muy debatida en las redes sociales, pero mi comentario o mi interpretación no vale nada. Vámonos a los libros, vamos a ver qué nos dicen los libros. Vamos a empezar a hablar acerca de la homosexualidad en Grecia y Roma, y posteriormente vamos a ver la homosexualidad en el Nuevo Testamento. Ya vimos lo que son las palabras en griego que nos llaman la atención y que algunos intérpretes han mencionado de que probablemente sea una relación íntima de un esclavo homosexual, o que tenga una relación de tipo homosexual. Bueno, nosotros lo llamamos homosexual. Sin embargo, los romanos practicaban este acto y lo veían como algo normal. Era normal de que un, que una persona mayor penetrara a un joven, a un niño, y así empezaban a desarrollar lo que es el aspecto sexual en los jóvenes. Y hay muchas historias en los soldados,
Con los emperadores romanos también hay historias de que eran homosexuales. Bueno, nosotros le llamamos homosexual, pero para ellos era algo normal esta práctica. En Roma y en Grecia, Calígula también practicó la homosexualidad. Nerón también practicó la homosexualidad, o lo que nosotros llamamos homosexualidad. Vamos a leer este artículo del Gran Diccionario Enciclopédico. Como les estaba comentando, mi interpretación no tiene ningún peso. Sin embargo, vamos a ver qué dice el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia de Alfonso Ropero acerca de este tema. Y como les mencioné, antes de que se publicara este artículo, tuvo que pasar por una revisión, y por lo tanto, el que se haya publicado quiere decir que tiene un peso académico. Dice, homosexualidad en Grecia. En el lugar del homosexual en la sociedad y la percepción de la homosexualidad cambian muchísimo según culturas y las épocas. Exactamente como le estaba diciendo, para nosotros podemos condenar la homosexualidad, pero en diferentes culturas y épocas esto era visto de manera normal. Dice, en la Grecia antigua, por ejemplo, fue considerado normal que un muchacho entre inicio de la pubertad y el crecimiento de la barba fuera el amante de un hombre mayor, el cual se ocupaba de su educación política, social, científica y moral. Y esta es la cuestión que se ha debatido mucho en el relato del siervo del centurión. En la Grecia antigua, por ejemplo, dice, fue considerado normal que un muchacho entre el inicio de la pubertad y el crecimiento de la barba fuera el amante de un hombre mayor, el cual se ocupaba de su educación política, social, científica y moral. Entonces, aquí la palabra pai se puede interpretar como un joven en etapa de pubertad, un niño. Se puede interpretar también como una niña. Se puede interpretar también como amante. Y en la cultura griega y romana era normal que un, que una persona mayor fuera el amante de una persona menor. Y aquí vemos que el siervo, en la palabra doulo, es un esclavo, es alguien que está a su cargo. Y lo más interesante es de que Lucas maneja la palabra íntimo. Esta es la palabra íntimo. Entonces era una relación íntima. Esto es lo que ha llevado a muchos académicos cuestionar de que si realmente cuando Jesús trató con estas personas, no condenó la práctica de ellos, sino que dijo, por tu fe te será concedido, y sanó al siervo del centurión, quien era una persona íntima para el centurión. Entonces aquí vemos esta cuestión que se ha debatido mucho, dice, pero se consideraba más extraño que dos hombres adultos mantuvieran una relación amorosa, aunque se dieron casos célebres como la relación mítica entre Aquiles y Patroco, las parejas de soldados tebanos y la amistad íntima entre Alejandro Magno y Hefestión. Y este sí, este es lo interesante, que principalmente entre los soldados romanos y griegos había este tipo de práctica. Recordemos de que ellos estaban mucho tiempo fuera y por lo tanto veían normal esta práctica. Recordemos de que Alejandro Magno fue el emperador que conquistó casi toda Europa y tuvo una relación íntima entre Hefestion. ¿Quién es ese Hefestion? Aquí tenemos a Alejandro Magno en su película y tenemos a Hefestion. Tuvieron una relación íntima. Entonces era normal este tipo de prácticas, nos dice el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia. Entonces, habían casos de prácticas homosexuales entre los mismos soldados de esa época. Dice, la situación de la mujer, al contrario de lo que podía pensarse, era muy diferente y los actos de homoerotismo femenino no estaban bien vistos.
La máxima griega era a este respecto que la mujer era para la reproducción, pero el hombre era para el placer. Entonces son dos polos opuestos. Dice, se reconocía que era necesario preservar la estirpe de la especie, pero que solamente se podía encontrar placer en la relación íntima con otro hombre. Y aquí estamos viendo esta situación del pensamiento griego, del pensamiento romano, que heredaron también los romanos, que era algo normal, este tipo de relaciones entre un hombre con otro hombre, lo que nosotros llamamos homosexualidad. Dice, en la antigua Roma se tenía un sistema similar. Era normal que un hombre libre penetrara a un esclavo o a un joven. Y aquí está la cuestión. Aquí está la cuestión que se ha debatido en cuanto al siervo del centurión, que en griego es doulos, que significa o se traduce como esclavo. Entonces vemos de que en la antigua Roma se tenía un sistema similar. Era normal que un hombre libre penetrara a un esclavo o a un joven. Y como hemos visto en la traducción griega, doulos, que se traduce como siervo, es esclavo, es el esclavo del centurión. Y tenía una relación íntima. Y entonces también tenemos la palabra pais, que significa o se puede traducir como joven en etapa de pubertad. Entonces vemos de que hay ciertos paralelismos que podemos pensar de que la relación entre el centurión y el esclavo podía ser de tipo homoerótica. Dice, mientras que lo contrario era considerado una desgracia. De Julio César, el gran genio militar creador del imperio, se decía que el hombre, él era el hombre de toda mujer y la mujer de todos los hombres. Mira, aún Julio César practicaba este tipo de acto homosexual. Y aunque se le acusaba de haber perdido la virginidad con un rey, aludiendo a su estancia en Asia Menor como huésped de Nicómedes, monarca de Bitinia, ello no fue motivo de menoscabo para él. Marco Antonio y Octavio, después conocido como Augusto César, tenía amantes masculinos. Entonces, era parte de la cultura griega y romana, este tipo de relación homoeróticas. Y era visto de forma normal. Y vemos de que en la época romana era normal de eh, que un hombre libre penetrara a un esclavo. Dice, según Séneca, los esclavos eran obligados a veces a desempeñar el papel pasivo en el sexo entre varones. Y aquí hay otro testimonio también. Muchos niños eran explotados sexualmente por hombres mayores. Todo esto, como es lógico, escandalizaba al mundo judío. Filón de Alejandría condena la actividad homoerótica. Yo creo que este es el concepto o es la palabra correcta. No existía la homosexualidad o la palabra homosexual, sino una relación homoerótica entre dos hombres. Entonces vemos que en la cultura griega y en la cultura romana, la relación entre dos hombres era normal y hay evidencia de que entre los soldados, tanto emperadores y soldados practicaban este tipo de actividades y cuando había una guerra y había batallas, los romanos penetraban a los soldados derrotados. Y sin embargo, esta práctica es lo que se veía mucho en estos tipos de soldados, el ejército. Entonces aquí vemos y hemos analizado el contexto cultural, histórico, acerca de las relaciones homoeróticas que tenían ciertos emperadores, soldados, ejércitos. Era
no era visto de mal manera, era la cultura griega, cultura romana. Y lo que nos hace pensar de que el centurión pudo haber tenido una relación homoerótica con su esclavo, es que porque era algo que era común en la cultura griega, en la cultura romana. Y tenemos, el griego nos marca ciertas palabras que nos hacen pensar de que probablemente en la relación del esclavo y el centurión tenían una relación íntima. Encontramos la palabra íntimo, encontramos la palabra lo que es esclavo, y en Mateo nos marca la palabra pais, que se puede traducir tanto como niño, niño joven en estado de pubertad, y también se puede traducir como niña o se puede traducir como amante. Entonces, esto es lo que ha hecho a algunos cuestionar este pasaje de los evangelios, y sobre todo de que Jesús no habla nada en contra de esta relación homoerótica, sino al contrario, realiza la curación del siervo del centurión. Ahora vamos a ver la homosexualidad en el Nuevo Testamento. No quiero alargar el video. Está ladrando el perro, ya es noche. Dice, vamos a ver acerca de esto. Dice, Jesús llama la atención la ausencia de cualquier referencia a la actividad homoerótica en los evangelios. No tenemos nada que hable acerca, que hable en contra de esta relación homoeróticas o homosexuales en los evangelios. Y la pregunta es, ¿por qué? No lo sabemos. A pesar de que las claras condenaciones a estas prácticas en la literatura rabínica hacen suponer que eran prácticas conocidas, Jesús asumió, practicó y confirmó muchas de las enseñanzas de la tradición judía en la cual fue educado. Por otro lado, demostró mucha libertad frente a las costumbres de su pueblo, exactamente. Jesús demostró bastante libertad ante las personas de diferentes condiciones y de las personas más marginadas de Israel. Se sentó con prostitutas, se sentó con eh, eh, los cobradores de impuestos, personas de las más viles personas, y entre ellas probablemente se haya juntado con algunas personas que eran o practicaban la homosexualidad en nuestro término, o este tipo de relaciones homoeróticas. Entonces, cuando encontró al centurión, no lo condenó, simplemente curó y no le dijo, ve y no peques más, como le dijo a la prostituta arrepentida, simplemente curó al siervo, al esclavo del centurión. Dice, distándose de todo tipo de discriminación social y asumiendo con firme delicadeza la defensa de los marginados de su tiempo, como ilustran las historias de la mujer adúltera y de la mujer mala reputación, cuyos delitos estaban yendo en el campo del sexo. Sin embargo, Jesús no se refirió a las prácticas homoeróticas, aunque enseñó sobre varios asuntos de orden sexual como el matrimonio, el adulterio, el celibato, el divorcio, siempre de forma realista y a veces innovadora, hasta revolucionarias. No dijo ni una palabra sobre la homosexualidad. Y esa es la cuestión. No encontramos nada sobre la homosexualidad en la boca de Jesús. Y esa es una cuestión que ha hecho de que muchos digan y se pregunten por qué Jesús no habló nada en contra de la homosexualidad, y aún tal vez probablemente tuvo contacto con una pareja homoerótica que era el esclavo del centurión y el centurión mismo, y no condenó el acto del centurión, sino que simplemente curó al siervo al esclavo del centurión. Y en todos los evangelios no encontramos nada que hable en contra de la homosexualidad. Por ejemplo, hay una referencia, me parece, que habla acerca del pecado de Sodoma y Gomorra.
pero no dice de que haya sido la homosexualidad como se ha enseñado y pensamos e interpretamos, sino que se hace referencia a que no tuvieron mm, una buena bienvenida a los visitantes. Y de esa forma nos da a conocer en el Nuevo Testamento que el pecado de Sodoma no fue la homosexualidad, sino fue la mala atención que brindaron a estos personajes. Entonces, esta es la duda que hay, esta es la cuestión y el debate si realmente Jesús condenó o no condenó lo que es la homosexualidad. Y vemos más adelante que hace un análisis de la historia del centurión. A pesar de esto, el relato sobre la curación del siervo del centurión, esto es lo interesante. Ha dado que pensar en relación con este tema. La historia del centurión se encuentra en Mateo y Lucas. Dice, la palabra original usada para el sirviente es pais, lo que les había comentado, que en griego puede tener tres sentidos: siervo, hijo y amante, casi siempre joven. Y aquí nos lo están narrando y nos los está explicando el gran diccionario enciclopédico de la Biblia de editorial CRIE, revisado por el editor Alfonso Ropero, y antes de que se publicara este artículo tuvo que pasar por revisión, y es el mejor diccionario que existe. eh, Hasta este momento no hay ningún otro diccionario que haya superado al gran diccionario enciclopédico, y por lo tanto podemos considerar con peso académico. Y es el diccionario que apoya y que lee el famoso lingüista Antonio Piñeiro. Entonces, tiene buenas referencias. Y aquí nos está hablando acerca de que en el griego la palabra pais tiene tres probables significados y casi siempre se refiere a joven. Puede ser traducido como siervo, hijo o amante. Y puede resultar escandalosa. Exactamente esto ha traído mucha controversia entre algunas personas, tanto del sector académico como del sector religioso, y sobre todo los ortodoxos. El texto paralelo de Lucas 7:2 presenta a ese país con doulos, es decir, un criado al servicio del centurión, que quiere decir esclavo. Pero Lucas señala que le era muy querido. En el original griego íntimos o íntimos, lo que nosotros relacionamos como una relación íntima, la palabra íntima en español, término emparentado con nuestro adjetivo íntimo, lo que les estaba comentando. Y nosotros sabemos de que una relación íntima es una relación probablemente de tipo sexual. Y esto es escandaloso, y que tenía una connotación amorosa de que carece el vocablo agapetos o agape. Entonces, es interesante de que el evangelista no, en vez de colocar la palabra íntimos, hubiera puesto la palabra agape o agapetos, que quiere decir un amor fraternal, que suele traducirse por amado. Sin embargo, todo el episodio de la sanación de ese siervo no tiene otro propósito que resaltar la fe en Jesús del centurión romano. Entonces aquí entra la cuestión y el debate. ¿Por qué Jesús no condenó la relación homoerótica? Recordemos de que esa época no existía la palabra homosexual, y que en esa época los romanos y los griegos era normal ese tipo de relación, pero los judíos condenaban este tipo de relación homoerótica. Sin embargo, Jesús no habló nada en contra de la homosexualidad, sino que simplemente sanó al siervo del centurión. Y este es el debate que ha habido. ¿Por qué Jesús no habló nada en contra del centurión?
Y este es algo interesante. Yo sé que es escandaloso. El mismo diccionario enciclopédico dice que es escandaloso. Dice, dice que es el punto central de la narración. El centurión tiene una fe que Jesús no encontró ni aún en Israel. Y este es un golpe duro porque aún las personas más rechazadas por los judíos creyeron en Jesús y Jesús no rechazó a este tipo de personas, lo que para Mateo es un indicio de los gentiles viniendo de todos los puntos cardinales e incorporándose a la mesa del reinado de Dios al mismo tiempo que los hijos del reino siendo echados fuera. Entonces, es lo que nos comenta el gran diccionario enciclopédico de la Biblia acerca de la situación en la cual los evangelios no condenan la homosexualidad o la relación homoerótica, que probablemente Jesús tuvo un acercamiento ante estas personas que tenían este tipo de relación acerca del siervo del centurión. Y aquí vemos cómo analiza y nos explica las diferentes palabras griegas que nos pueden dar un acercamiento a que probablemente la relación que tenía el centurión era de tipo erótica, homoerótica, íntima. Pero cada quien puede tomar su postura. Yo no digo que tengo la verdad, yo no digo que lo que estoy diciendo es verdad, aunque hemos revisado el texto griego, las palabras que nos hacen pensar que probablemente nos puedan demostrar que se refieren a una relación de tipo homoerótica, de tipo íntima, de tipo sexual, que era normal en el pensamiento romano, en el pensamiento griego, y que Jesús probablemente tuvo contacto con estas personas y no los condenó, al contrario, los aceptó. Y aquí vemos, podemos interpretar de que aún las personas más rechazadas por los judíos, Jesús al final de cuentas no los rechazó. Y la cuestión es cómo es interpretarnos actualmente en las iglesias. ¿Rechazar a estas personas? ¿Aceptarlas dentro de la iglesia? Jesús no condenó a estas personas. Posteriormente, la teología paulina es el que condena esta situación acerca de los que se echan con varones, condenando esta relación homoerótica entre dos varones, entre dos hombres. Sin embargo, Jesús no condenó este tipo de relación. eh, y no podemos decir que tenemos toda la verdad. Yo no digo que tengo toda la verdad. Simplemente analizamos esta cuestión que es un poco debatible y que ha hecho mucho ruido en las redes sociales. Sin embargo, lo hemos leído la explicación desde este diccionario y por lo tanto es un libro académico. No dice que sea realmente esta la verdadera interpretación, pero podemos acercarnos a lo que probablemente pudo haber sido este acontecimiento. Y entonces, mi postura, yo no estoy ni a favor de la homosexualidad, ni estoy en contra de la homosexualidad. Mm, Hay personas que se escandalizan acerca de la homosexualidad, condenan a las personas homosexuales, pero ¿quiénes somos nosotros para condenar este tipo de acto? ¿Realmente somos justos totalmente para condenar este tipo de conductas? Yo creo que la salvación es individual. Al que le toca condenar esto, solamente le toca a Dios, a Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Si Él no los condenó cuando estuvo en su ministerio, ¿quiénes somos nosotros de estar condenándolos a ellos? Eso se lo dejo a cada quien es libre de poder tomar posturas. Yo no digo que sea verdad esto, pero tenemos ciertas características en el griego y la cultura
que podemos asumir de que probablemente sí tuvo Jesús un acercamiento ante estas personas que practicaban una relación homoerótica, que actualmente lo conocemos como homosexualidad, que en ese tiempo para los griegos y para los romanos era algo normal. Sin embargo, después del cristianismo y de la teología paulina ya hubo una condenación acerca de la homosexualidad, pero cada quien puede decir y tomar postura. Y yo no soy ortodoxo, yo, mi posición es neutral, solamente crítica. Cada quien puede tomar diferentes posiciones y argumentos que son válidas. Muchas veces lo que pasa en la academia o en algunas personas solamente hablan de una postura. Sin embargo, no ven la otra cara de la moneda o la otra postura que también tiene ciertos acercamientos a lo que probablemente pudo ser. Entonces hoy vimos acerca de esta cuestión, acerca de la homosexualidad en el Nuevo Testamento. Eh, en este caso, mm, el debate que existe entre el siervo del centurión, el esclavo del centurión, si pudo haber tenido una relación íntima de tipo homoerótica o simplemente estamos en error, no lo sabemos. Tenemos tanto el griego que nos llama la atención las palabras íntimo, la palabra doulos, la palabra pais, y tenemos el trasfondo cultural griego y romano, y aparte analizamos un artículo académico de el mejor diccionario de la Biblia que existe actualmente y que no hay ningún otro diccionario que esté al nivel del gran diccionario enciclopédico de la Biblia de Editorial CLIE por el editor y revisor que es Alfonso Ropero, filósofo, doctor en teología y un gran académico. Entonces, aquí la postura es que cada quien puede abordar su postura, cada quien es libre de, de aceptar o cuestionar. Aquí no venimos a imponer la verdad, cada quien es libre de realizar su propio criterio acerca de este, de este problema de debate que ha existido y no es nada nuevo. El Gran Diccionario Enciclopédico se editó en 2009, 2009, y ya tiene como unos 12 o 15 años que esto ya se ha debatido entre los académicos. Y pues ahora sí nos despedimos y cada quien que aborde la postura que quiera abordar. Ya vimos las evidencias en el griego, ya vimos la cuestión cultural y ya vimos un artículo académico que nos habla acerca de este problema de debate entre algunas personas, que para mí no es debate. Cada quien puede tomar postura, cada quien puede tener su propia interpretación y su propia postura teológica en cuanto a este relato de los evangelios, pero no podemos condenar las diferentes posturas que existen. Yo creo que no es sano. Y ahí vemos de que todavía nos es difícil aceptar estos temas y nos es difícil hablar acerca de la homosexualidad. Yo sé que este es un tema tabú en las iglesias. Yo sé de que crecimos con esa mentalidad de condenar estos tipos de actos y estos tipos de personas. Y aún las hemos leído en la Biblia. Leemos de que eh, los homosexuales, los sodomitas, no heredarán el reino de los cielos. Entonces ya estamos inculcados esta idea de condenar a las personas de este tipo de conducta. Sin embargo, de mi parte yo soy imparcial, yo solamente soy crítico y al final de cuentas la salvación es individual. El único que le corresponde juzgar esto
es a Dios y a Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, este día vimos acerca de este tema controvertida. Yo sé que probablemente muchos se molesten y bueno, yo creo que es respetable cada postura, cada pensamiento, cada ideología. No condenemos las diferentes posturas de interpretaciones. Los verdaderos académicos no andan peleando en las redes sociales sobre que no están de acuerdo en ciertos puntos. Simplemente hablan sobre una postura y cada quien es libre de aceptar o rechazar la postura. Entonces, nos vemos en una próxima transmisión. No pensaba grabar nada. He estado muy ocupado con unas cuestiones también de la iglesia, pero bueno, hoy vimos un poco y vimos esto. Ya vamos 40 minutos. No quiero alargar esto. Entonces nos vemos en otra ocasión y muchas gracias por estar hasta el final. Suscríbanse al canal, compartan el canal y nos vemos en una próxima presentación.